Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy hemos llegado al capítulo 12 del primer libro de Reyes. En el capítulo anterior vimos cómo Salomón se desvió del plan original del Señor, cómo se olvidó del Señor a pesar de haber llegado a ser el hombre más sabio de toda la tierra. Su corazón se desvió por las mujeres y estas mujeres inclinaron al rey Salomón a la idolatría. Esta debilidad espiritual y esta desobediencia quitó la protección del Señor al reino de Salomón y levantó enemigos que a pesar de todo el rencor que tenían hacia Salomón y el reino de Israel, Dios impidió que afectaran el gobierno de manera estructural, sino hasta la muerte de Salomón. Salomón murió sabiendo que había un hombre llamado Jeroboam, que por la desobediencia de Salomón, el reino se fracturaría. Llegaría a ser un Israel hacia el norte con 10 tribus y una tribu de Judá junto con Benjamín formarían el reino del sur. Por inspiración sabemos, a través de los libros de Proverbios y de Eclesiastés y también de Crónicas, que estudiaremos más adelante, que Salomón se arrepintió y volvió al Señor. Por supuesto, Salomón muere, dejando ahora un problema para su familia y para todo el pueblo de Israel. Llegaría a ser rey de Israel su hijo Roboam en el año 930 a.C., según el calendario que estamos utilizando. Dice entonces el capítulo 12 del primer libro de Reyes en el versículo 1 que fue Roboam a Siquem. Al morir Salomón, entonces Roboam iba a ser ungido como rey y se fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para proclamarlo rey. Lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que estaba en Egipto porque había huido. Ustedes saben que Roboam fue perseguido por Salomón, así que para salvar su vida se fue hacia Egipto y enviaron a llamarlo. Entonces dijeron a Roboam, el hijo de Salomón: tu padre agravó nuestro yugo. Salomón se volvió opresor de su propio pueblo, porque el pueblo se queja, el pueblo se quejó, el pueblo sufrió por la idolatría de Salomón. El pueblo sufrió por los desvíos de Salomón. El pueblo estaba descontento a pesar del arrepentimiento del rey, pero los efectos ya estaban viéndose. Y dice el versículo 4, tu padre, Salomón, agravó nuestro yugo. Ahora disminuye tú la dura servidumbre de tu padre y el yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Aquí vemos una petición del pueblo al nuevo rey. ¿Tú quieres conservar el trono? Ayúdanos. Quita el yugo que tu padre nos puso. Sé mejor rey. Roboam tuvo la oportunidad de cambiar la historia del pueblo de Dios para bien, pero no fue así. ¿Qué podemos pedirle a este hijo de Salomón que se crió junto con sus hermanos? Porque yo estoy seguro que Salomón tenía más hijos, con 700 esposas, reinas y 300 concubinas. Tuvo que haber tenido mucho más hijos. Pero Roboam fue el designado para el trono. Y Roboam vio toda la vida de Salomón antes de morir. Vio sus caídas, su idolatría, vio sus perversidades al apartarse de Dios. También vio su arrepentimiento, su cambio. Tuvo que haber leído los libros que su padre escribió, por lo menos eso se espera. Pero ¿qué podemos pedirle a este joven que vio el mal testimonio de su padre durante muchos años? En el libro Profetas y Reyes leemos un comentario que me llama mucho la atención. En la página 65 dice que los errores que cometió Roboam en su vida y su apostasía final revelan el resultado funesto que tuvo la unión de Salomón con mujeres idólatras. Roboam fue perverso, fue malo, fue desobediente, como consecuencia del mal ejemplo que recibió de su padre.
Si Roboam y sus inexpertos consejeros hubiesen comprendido la voluntad divina con referencia a Israel, hubieran escuchado al pueblo cuando pidió reformas decididas en la administración del gobierno. Pero durante la hora oportuna en la asamblea de Siquem, no razonaron de la causa al efecto y así debilitaron para siempre la influencia sobre el gran número del pueblo. La resolución que expresaron de perpetuar e intensificar la opresión iniciada durante el reinado de Salomón estaba en conflicto directo con el plan de Dios para Israel y dio al pueblo amplia ocasión de dudar de la sinceridad de sus motivos. En esa tentativa imprudente y cruel de ejercer el poder, el rey y sus consejeros que eligió revelaron el orgullo que sentían por su puesto y su autoridad. Porque resulta que Roboam le dijo al pueblo, al escuchar el clamor, vengan dentro de 3 días y yo les voy a dar respuesta. Vengan dentro de 3 días y yo les diré mi decisión. Fue y preguntó a los ancianos que habían estado con Salomón, que habían visto todas las etapas del reino anterior, y los ancianos le dijeron a Roboam, alivia el yugo, escucha al pueblo. El pueblo está cansado, el pueblo está molesto con tu padre. Tú tienes la oportunidad de ser mejor que tu padre, un poquito difícil, pero tienes la oportunidad de hacerlo. Tu padre se equivocó en años anteriores, se arrepintió, cambió su vida, pero ya había hecho daño al pueblo. Ten tú la oportunidad de ser diferente, por lo menos en la etapa mala de Salomón. Sé diferente, alivia al pueblo. Parece que a Roboam no le gustó ese consejo y fue a consultar a los jóvenes que se habían criado con él. Y los jóvenes, con ansia de poder, inexpertos por supuesto, faltos de sabiduría y poco espirituales, le dijeron, así hablarás a este pueblo que te ha dicho, tu padre agravó nuestro yugo, alívialo tú. Diles, el menor de mis dedos es más grueso que los lomos de mi padre. Mi padre os cargó de pesado yugo, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os hirió con azotes, yo os heriré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con el pueblo a Roboam, como el rey lo había mandado, y el rey respondió al pueblo duramente, dejó el consejo de los ancianos y les habló conforme al consejo de los jóvenes. Mi padre agravó vuestro yugo, yo añadiré a vuestro yugo. ¿Cómo se sintió la gente? Molesta, decepcionada. Y se fueron. Dice, mi padre os hirió con azotes y yo os heriré con escorpión. O sea, prácticamente Roboam los insultó. Le faltaban buenas relaciones sociales. Aquí mando yo, aquí soy el rey, yo soy el hijo del rey, yo soy un autoritario, yo hago lo que me plazca, ustedes tienen que obedecer. El pueblo se cansó. Y dice el versículo 25 que el rey no oyó al pueblo porque era designio del Señor. A ver, aquí hay algo importante. ¿Entonces Dios fue el causante de todo este desastre? No. Dios lo permitió. Dios sabía que iba a pasar. Dios advirtió que eso pasaría. Dios dijo que pasaría, pero no fue que Dios lo designó de esa manera. No fue que Dios dijo, a ver, la decisión mía es que esto va a ser así. No, Dios sabía porque Dios tiene un previo conocimiento de todas las cosas. Dios permitió que sucediera porque no lo impidió. Es decir, quitó su protección, le dio libertad a Roboam de decidir, así como nos da oportunidad a nosotros de decidir. Dios no obliga a nadie, Él nos aconseja, Él nos orienta, Él nos instruye, pero la decisión final la tomamos tú y yo. Yo decía en el video anterior, no existe la predestinación. No es que algunos nacen especialmente para salvarse por designio divino y otros nacen para perderse también por designio divino. El hecho de que la expresión fue designio del Señor aparezca aquí en el texto no quiere decir que fue Dios el que causó todo este daño.
Sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas, pero Él quita su protección y eso lo hemos venido estudiando capítulo a capítulo y lo hemos mencionado en otros acontecimientos que ya hemos estudiado en este canal. Dios lo permitió. Dios quitó su protección y le dio la libertad a Roboam de decidir. Dios no iba a colocar las palabras en la boca de Roboam. Él escuchó los consejos de los ancianos, escuchó el consejo de sus compañeros y a la final tomó su propia decisión para cumplir lo que había hablado por medio de Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondieron: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora a tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas, pero Roboam reinó sobre los israelitas que moraban en las ciudades de Judá. Allí reinó en Judá. No faltaría rey en el trono de Judá, pero ahora el reino estaba dividido. El rey Roboam envió a Adorán, que estaba sobre los tributos. A este Adorán ya lo habíamos visto en el capítulo 4. Pero todo Israel lo apedreó y murió. La gente estaba molesta. O sea, ya vienes y nos cobras tributos. Vienes y nos pides dinero. O sea, ¿quieres oprimirnos de verdad? No queremos nada contigo. No queremos nada con David. No queremos nada con Salomón. No queremos nada con sus descendientes. Aquí hubo un rencor por parte del pueblo de Israel porque no se le escuchó. El hecho de escuchar al pueblo no quiere decir complacer al pueblo. A ver. Si el pueblo pide lo que es justo, se le hace justicia. Si el pueblo pide simplemente por capricho, deseos para complacer sus gustos, entonces se le orienta. Y esto se aplica para todo, para el hogar, para la iglesia, para la sociedad. Se puede escuchar a las personas, pero se les orienta. Si el pueblo pide en contra de la voluntad del Señor, eso no se puede cumplir. Si el pueblo pide lo justo, lo que es correcto, entonces se le debe escuchar y de esa manera no complacer, sino suplir su necesidad. Ellos querían ser más libres, querían estar más holgados, querían ya no tener opresión. Por eso Dios los había liberado de Egipto, para que no fueran oprimidos. Entonces esto es importante con respecto a la complacencia y a escuchar al pueblo. Hay que escucharlo y hay que cumplirle de acuerdo a la voluntad del Señor, no para complacer caprichos. Y aquí el pueblo no estaba pidiendo nada caprichoso, estaban pidiendo lo justo. Dice el versículo 19 que el pueblo se apartó de la casa de David hasta hoy por culpa de Roboam, hijo de Salomón. También dice el comentario haciendo referencia al segundo libro de Crónicas en el capítulo número 12. Segundo de Crónicas, capítulo 12, porque el libro de Crónicas nos ayudará a entender muchas otras cosas que Reyes no menciona, pero ya tendremos tiempo para llegar allí. Solamente quiero mencionar el primer versículo del capítulo 12 de Segundo de Crónicas, que dicen que cuando Roboam hubo confirmado el reino, él dejó la ley del Señor. No era un hombre espiritual y no iba a gobernar bien. Porque según el texto, él dejó los mandamientos del Señor, dejó la ley. Y con él, como resultado de su desobediencia y de su falta de interés a las instrucciones de Dios, como resultado, todo Israel se fue con él, en el sentido de la parte espiritual. Todo Israel se inclinó a desobedecer los mandamientos del Señor. Cuán tristes y rebosantes de significado son estas palabras: todo el pueblo de Israel con él. Todo el pueblo se desvió, espiritualmente hablando. El pueblo al cual Dios había escogido para que se destacase como luz de las naciones circundantes, se apartaba de la fuente de su fuerza y procuraba ser como las naciones que le rodeaban. Así como con Salomón sucedió con Roboam, la influencia del mal ejemplo extravió a muchos, y asimismo sucede hoy en mayor o menor grado con todo aquel que se dedica a hacer el mal.
no se limita al tal la influencia de su mal proceder. Nadie vive para sí, nadie perece solo en su iniquidad. Toda vida es una luz que alumbra y alegra la senda ajena, o es una influencia sombría y desoladora que lleva hacia la desesperación y la ruina. Conducimos a otros hacia arriba, a la felicidad y a la vida inmortal, o hacia abajo a la tristeza y a la muerte eterna. Y si por nuestras acciones fortalecemos o ponemos en actividad las actividades que tienen para el mal los que nos rodean, entonces compartimos su pecado. Si les apoyamos, si las compartimos, si fortalecemos a esos gobiernos opresores, si fortalecemos a esos líderes poco espirituales, estamos participando del pecado de aquellos que tienen hoy un cargo de dirección, ya sea gubernamental, eclesiástico, social, empresarial, laboral, lo que sea. No podemos consentir con el pecado. No podemos apoyar el pecado de algunos que hoy están en puestos de liderazgo en todas las áreas. Eso atañe a todos. Cuando Jeroboam había vuelto, lo llamaron a la congregación y lo nombraron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu que siguiese a la casa de David fuera de Judá y Benjamín. Cuando Roboam volvió a Jerusalén, juntó toda la casa de Judá y la tribu de Benjamín, 180,000 hombres guerreros seleccionados para hacer guerra a la casa de Israel y restituir el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra del Señor a Semeías, varón de Dios, un profeta que no habíamos visto sino hasta este momento. Habló a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Israel y Benjamín, y a los demás del pueblo. Él dijo: así dice el Señor, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos israelitas, volved cada uno a su casa, porque esto lo hice yo, dice el Señor. Dios lo permitió. Dios permitió por la desobediencia de Salomón, por la rebeldía de Roboam, esto sucedió y Dios así lo permitió. Y ellos obedecieron a Dios y se volvieron conforme a la palabra del Señor. Entonces Jeroboam reedificó a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Salió de allí y reedificó a Penuel, hacia el norte, ya el territorio norte. Y pensó Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Y aquí vemos a un Jeroboam que recibe también instrucciones de Dios, pero no confía en Dios. De hecho, todos los reyes del lado norte de Israel, todos los reyes sin excepción, fueron malos, fueron desobedientes, fueron rebeldes. Todos. De ahí salió el rey Acab, el que se casó con Jezabel, el que llevó al pueblo a una idolatría y a un punto de decadencia muy grande, que recibió las reprensiones del profeta Elías. Del reino de Israel salieron reyes malos, perversos. El sucesor era peor que el anterior. Ahora, del lado de Judá hubo reyes malos, hubo reyes regulares, hubo reyes buenos, hubo reyes que a pesar de sus defectos mantenían fidelidad al Señor. Pero en el lado norte todos serían malos. En el lado sur todos serían descendientes del linaje de David. Del lado norte, los reyes utilizarían la traición, utilizarían la espada para quitar a los reyes y colocarse ellos en el trono. Bueno, Jeroboam tenía miedo de que Israel se volviera a Jerusalén, porque en Jerusalén estaba el templo, el lugar de adoración. Aquí se mezcló la política con la religión. Y Jeroboam tuvo miedo de que el pueblo se inclinara entonces al reino del sur. Y dijo: si este pueblo sube a sacrificar a la casa del Señor en Jerusalén, el corazón del pueblo se convertirá a su señor Roboam, rey de Judá, me matarán a mí y volverán a Roboam, rey de Judá. No confió en el Señor. De hecho, aquí por ninguna parte se ve que nadie consulte al Señor. Y habiendo tenido consejo, el rey hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo:
bastante habéis subido a Jerusalén. Aquí están tus dioses, Israel, que te hicieron subir de Egipto. Hizo 2 becerros de oro. Me llama la atención que él haga 2 becerros de oro, así como Israel en el monte Sinaí también hizo un becerro de adoración. ¿Por qué utilizan un becerro? Yo estuve viendo algunos videos, especialmente de personas que manejan el lenguaje hebreo, que dicen que la palabra Torá en sus diferentes declinaciones o en su raíz original se puede pronunciar o entender incluso como becerro o vaca, como toro, como becerro. ¿Sí? La Torá, más o menos la raíz viene de esa expresión. Torá, que significa ley, norma, regla. Y entonces se puede entender quizás como becerro, como vaca. Y eso llevó al pueblo de Israel a creer, pensar, a pesar de las órdenes del Señor, de no hacer imágenes de fundición ni adorarlas, llegó a que Israel pensara que hacer un becerro identificaría al pueblo de Israel con su Dios. Y Jeroboam entonces hace 2 becerros de oro para colocarlo en 2 lugares diferentes, y de esa manera el pueblo de Israel iría a adorar a Dios a través de una imagen. Estaba mal. No se podía hacer, Dios había dado una orden. El hecho de que ellos lo hayan interpretado de esa manera no quiere decir que estaba correcto. Jeroboam lo interpretó de esa manera y se equivocó y desvió al pueblo a la idolatría. Y la gente confiaba en el rey. Seguramente también habían levitas por allí, alrededor, pero hasta el momento no se menciona nada de eso. Bueno, me llama la atención que dice que estos son los dioses que te hicieron subir de Egipto, y puso uno en Betel, un lugar importante en el pueblo de Israel, y el otro en Dan. Y esto llegó a ser un pecado. El pueblo iba hasta Dan a adorar uno de ellos. Hizo también santuarios paganos. La expresión pagano quiere decir que está destinado a una idolatría totalmente contraria a lo que Dios ha establecido, y designó sacerdotes del pueblo que no eran levitas. Había levitas, pero no los tomó en cuenta. Entonces Jeroboam instituyó fiesta en el 8º mes. Podríamos decir y podríamos aplicar diciendo que Jeroboam creó su propia religión, creó su propia iglesia, creó su propio sistema de sacrificios, creó sus propias celebraciones, se separó, fue un disidente espiritual de Israel. Creó según su propia percepción para diferenciarse de lo que estaba establecido en Jerusalén. En Jerusalén se hacía una fiesta en el 7º mes, que era la fiesta del Yom Kippur, la fiesta de las cabañas, también la fiesta de las trompetas, y él entonces empezó a hacer una institución religiosa en el 8º mes, a los 15 días del mes, igual que la fiesta que se celebraba en Judá, solo que la hacía en un mes diferente, y sacrificó sobre el altar. Así hizo en Betel y ofreció sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes 8º, el mes que él se había inventado en su corazón. Así estableció esta fiesta para los israelitas y subió al altar para quemar incienso. Nótese que Jeroboam inventa una celebración, y el pueblo de Israel, con el paso del tiempo, mantendrá esa tradición sin fundamento, que es prácticamente lo que sucede en este tiempo. Bueno, quiero terminar leyendo un comentario del libro Profetas y Reyes, que dice que con la división del reino al principio del reinado de Roboam, la gloria de Israel empezó a desvanecerse y nunca más se recobró plenamente. A veces, durante los siglos que siguieron el trono de David, fue ocupado por hombres dotados de valor moral y previsión, y bajo la dirección de estos soberanos, las bendiciones que descendían sobre los hombres de Judá se extendían a las naciones circundantes. A veces el nombre de Jehová quedaba exaltado sobre todos los dioses falsos, y su ley era reverenciada. De vez en cuando se levantaban profetas poderosos para fortalecer las manos de los gobernantes y alentar al pueblo a mantenerse fiel. Pero las semillas del mal
que ya estaban brotando cuando Roboam ascendió al trono no fueron nunca desarraigadas por completo, y hubo momentos cuando el pueblo que una vez fuera favorecido por Dios cayó tan bajo que llegó a ser ludibrio entre los paganos. Sin embargo, a pesar de la perversidad de aquellos que se inclinaban a las prácticas idólatras, Dios estaba dispuesto en su misericordia a hacer cuanto estaba en su poder para salvar de la ruina completa al reino dividido. Y a medida que transcurrían los años y su propósito concerniente a Israel parecía destinado a quedar completamente frustrado por los ardides de hombres inspirados por los agentes satánicos, siguió manifestando designios benéficos mediante el cautiverio y la restauración de la nación escogida. La división del reino fue tan solo el comienzo de una historia admirable en la cual se revelan la longanimidad y la tierna misericordia de Dios. Desde el crisol de aflicción por el cual debían pasar por causa de sus tendencias al mal hereditarias y cultivadas, aquellos a quienes Dios estaba tratando de purificar para sí como pueblo propio, celoso para buenas obras, iba a reconocer finalmente: no hay semejante a ti, oh Jehová, grande tú y grande tu nombre en fortaleza. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las gentes? Porque entre todos los sabios de las gentes y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Mas Jehová Dios es la verdad. Él es Dios vivo y Rey eterno. Jeremías capítulo 10, versículos del 6 hasta el 10. Siempre ha habido pueblo remanente de Dios. Siempre ha habido fieles en medio de la apostasía. A partir de este momento, seguiremos con un reino de Israel dividido. Hacia el norte, en la capital de Samaria, el reino de Israel. En el sur, capital Jerusalén, el reino de Judá. Habría luchas entre ellos, pero lo más resaltante de estos reinos es que se habían apartado de los propósitos divinos y Dios había conservado un remanente. Y ese remanente sería una luz que se mantendría y se mantendrá hasta el final de los tiempos, porque tú y yo podemos formar parte de ese pueblo remanente a pesar de la apostasía que veamos a nuestro alrededor, incluso la apostasía que veamos en nuestras iglesias, porque la hay y la seguirá viendo hasta que Cristo venga. Pero tú y yo nos apartamos de la apostasía y somos aquellos que levantan la bandera de la verdad presente y vivimos de acuerdo a la voluntad del Señor, así la mayoría no lo viva. El Señor nos ama y quiere lo mejor para nosotros. ¿Cuál es tu decisión? ¿Por qué camino quieres andar? ¿Por el ancho y espacioso o por el angosto y estrecho? El Señor nos da luz para caminar por el sendero pedregoso, allanará nuestro camino y nos hará más que vencedores a través de Cristo Jesús. Bien, de esta manera hemos culminado el capítulo explicativo por el día de hoy, esperando que haya sido una bendición para tu vida espiritual y te ayude a tomar las mejores decisiones. No me quiero despedir sin antes poder acercarnos a Dios a través de la oración. Querido Padre, al culminar el análisis de hoy, vemos los efectos de los errores, de las malas decisiones y de la imprudencia, de la falta de respeto a lo que tú has establecido. Las consecuencias se ven ahora en el relato, en el reino de Judá y en el reino del norte en Israel, en Samaria. Señor, instrúyenos para que podamos nosotros reflexionar y tomar las mejores decisiones tomando en cuenta lo que no debemos hacer y lo que sí debemos poner en práctica de acuerdo a tu voluntad. Permítenos ser parte de un remanente que en este tiempo del fin levanta la bandera de la verdad presente para ser una luz al mundo, por lo que el Espíritu Santo hace en nosotros y por lo que Cristo hizo y sigue haciendo para nuestro bienestar. Son agradecimientos que hoy te hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.
Bien, y ahora al despedirnos decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras.